Ahora voy a tratar de hacerles entender lo más posible, lo más simplemente posible. Los 4 aspectos del hombre son su relación de mecanismos entre su ego, su personalidad, el alma y el ajustador de pensamiento. Para que un día puedas comprender con precisión y facilidad la acción, la actividad de estos 4 atributos del hombre. Primero tienes que entender que el ego, lo que llamas el ego, el yo, lo que la gente está tratando de lograr como lo más personal para ellos mismos. Entonces el nombre que le damos a esta parte del hombre que llamamos ego, es la parte que vibra, siente, actúa y reacciona, ama, no ama, llora, no llora, odia, no odia. Entonces esta parte de ti mismo debe algún día ser dominada por las fuerzas del alma. Las fuerzas del alma son muy grandes, y cuando comienzan a penetrar en el ego se da cuenta de ello. Es como si hubiera otra voluntad detrás de las actividades del ego que no puede controlar. Es una voluntad que es más fuerte que él. Es una voluntad que eventualmente lo lleva a rebelarse tanto como es fuerte. Pero esta fuerza, que es la fuerza del alma, debe algún día llegar a dominar al ego. Porque es la parte divina del hombre. Es la parte del hombre que no está bajo la influencia de las fuerzas luciféricas. Es la parte del hombre que no está bajo la influencia de las formas. Es la parte pura, es el cristal en el hombre. El ego mismo, cuando comienza a ser sensible a estas fuerzas, a menudo lo encuentra difícil, a menudo sufre, a menudo es infeliz, porque tiene una resistencia automática a estas fuerzas. Eso es normal. Pero las fuerzas del alma cuando empiezan a penetran más y más. Para que eventualmente el ego sea más y más iluminado por estas energías. Pero el ego, debe entender lo que está sucediendo. Debe ser capaz de evaluar lo que está sucediendo en su interior psicológicamente, cuando las fuerzas del alma comienzan a penetrarlo y luego lo transforman. Entonces, ¿qué le va a explicar al ego lo que está pasando? Es el ajustador de pensamientos. Pero el ego, no sabe que cuando piensa, es el ajustador de pensamientos quien piensa detrás de él. Porque el ego es una ilusión, que cuando piensa es él quien piensa. El ego está centrado en sí mismo. Entonces, de repente, las fuerzas del alma comienzan a penetrar en él. Hay necesidad de orientación, necesita tener lo que está sucediendo, entonces hay un ser que puede explicarle lo que está sucediendo en sí mismo y que es el ajustador de pensamientos. Así que en ese momento es muy importante que el ego entienda que cuando piensa quien piensa, siempre hay un ajustador de pensamientos detrás de quien piensa. Pero como el ego no está todavía al principio en un alto nivel de fusión con el ajustador de pensamiento, sus pensamientos no están bien, sus pensamientos no son precisos, sus pensamientos están desarmonizados. Porque sus pensamientos están contaminados por toda clase de pensamientos, que existen en el plano mental del hombre y vienen de todas partes. Así es como el ego ha estado acostumbrado durante años a pensar con los pensamientos de todos. Y los pensamientos de todos se han convertido en su centro de reflexión, en lugar de que él tenga su propio centro de percepción. ¿Lo has entendido? En lugar de pensar correctamente, en otras palabras, en lugar de que sus pensamientos estén directamente relacionados con la vibración que emite el ajustador del pensamiento en su mente, llamado a lo supramental, estos pensamientos son pensamientos que provienen por lo tanto de su contacto experiencial con su actividad mental, con los libros, con las comunicaciones entre él y otras personas. De modo que en un determinado momento de la vida, la energía original que proviene del ajustador del pensamiento y que trata de imprimirse en la mente del hombre, son completamente ineficaces porque el ego ha acumulado material en todas partes, en todas las salsas, y luego regresó en algún momento este material para cubrir completamente el fondo, es decir, su contacto natural con el ajustador del pensamiento. Así que no te preguntes por qué es absolutamente imposible para tu gente en general poder comunicarse con tu ajustador de pensamiento a tu edad. Tener una comunicación telepática natural, informativa e inteligente. Entonces la situación del ego es una situación natural de involución porque, en un momento dado de su vida, ya no es capaz de conocerse a sí mismo, es capaz de aprender conocimiento, porque tiene memoria, pero ya no es capaz de conocerse a sí mismo, porque para conocerse a sí mismo, hay que estar en contacto con el ajustador de pensamiento. Así que imagina que la gente conoce a alguien que le explica cómo funciona, y luego, por supuesto, al resto de ellos les gustaría que el trabajo que se ha hecho durante años cortara el puente entre el ego y el ajustador de pensamientos, les gustaría que se lo hicieran a ellos de repente, de repente. Déjame decirte, si todo estuviera en una toma, no podrías soportarlo, te quebrarías y luego te llevaríamos de vuelta al gran edificio. Él, el ajustador del pensamiento, sabe, entiende, sabe cómo funciona. Sabe que el trabajo debe hacerse gradualmente en los próximos años.
hasta el día en que se restablezca el contacto entre ustedes, entre su ego y él, y entonces todo comience de nuevo en un estado normal. Entonces el ego mismo debe entender una cosa. Debe comprender que sus pensamientos no son sus pensamientos. Detrás de cada forma de pensamiento, sea bueno o malo, siempre está la energía del ajustador de pensamiento. Si el ego comprende que el pensamiento es bueno o que el pensamiento es malo, que siempre hay la energía del ajustador de pensamiento detrás de este pensamiento, en ese momento aprende una cosa extremadamente importante, es nunca tomar en serio estos buenos o malos pensamientos. Es decir, nunca debe tomar estos pensamientos sobre sí mismo. Debe vivir estos pensamientos. Debe escucharles estos pensamientos. Y poco a poco, con esta descentralización de estos pensamientos, permitirá que el ajustador del pensamiento cambie la polaridad de su cuerpo mental. De esta manera, con el tiempo, los pensamientos negativos y luego los pensamientos positivos, en otras palabras, la polaridad del cuerpo mental, que resulta de la naturaleza misma de la forma, serán destruidos. Para que en el cuerpo mental no haya más positivo y luego más negativo, simplemente habrá conciencia pura. Ahí, en ese momento, el ego puede respirar. Porque, en ese momento, todo lo que suceda en su mente es totalmente prepersonal. Es decir, lo que suceda en su mente es cósmico y pasa a través de la mente para iluminarla. Entonces el ego en este punto de su evolución, ya no tiene ningún problema psicológico, porque ya no se toma con el bien y luego con el mal. Ya no hay un problema filosófico porque ya no está en la búsqueda de la verdad, simplemente está en comunicación vibratoria con la energía del ajustador de pensamiento que le instruye y le permite entender lo que debe entender. Así que en ese momento, la vida para el ego es extremadamente simple. El conocimiento está establecido, el apuro loco hacia la verdad y luego hacia el conocimiento ha cesado, entonces el ego comienza a vivir. Pero el ego, hay otro asunto con él, es que tiene una personalidad. Su personalidad no siempre es un don. Porque, como el alma debe dominar al ego, el ego debe llegar a dominar su personalidad. ¿Y qué hace esa famosa personalidad de ahí? La personalidad es el color del ego proyectado en la materia. Es el color del ego y el color que toma el ego, cuando debido al cuerpo material, el cuerpo físico, se ve forzado a sufrir influencias materiales externas. El ego no siempre es capaz de apreciar plenamente la personalidad material, porque la personalidad material fue creada por razones muy particulares que están directamente relacionadas con la evolución del ego. Si tienes un ego que está en un cuerpo físico, entonces el cuerpo físico al que le falta una pierna que está toda torcida, eso no es hermoso, pero en ese momento el ego no tiene la misma relación con su personalidad que si su cuerpo físico fuera hermoso, alto, hermosos ojos azules, hermosos cabellos rubios. Así que la relación entre el ego y la personalidad es una relación que puede ser muy difícil. Pero si el ego mismo es iluminado por la energía del alma, entonces instruido por el ajustador de pensamientos, en ese momento el aspecto físico del mundo, el aspecto físico de su propio mundo, de su manifestación en el mundo que es su personalidad, se vuelve menos importante, él sufre menos. Y es necesario que el ego no sufra de su personalidad. Es necesario que el ego llegue a tomar su personalidad tal como es y a estar bien en su personalidad, pero para que esté bien en su personalidad el ego, debe saber lo que está sucediendo, en su propia realidad a sí mismo. Así que si el ego está bien dominado por el alma, entonces eso es bien instruido por el ajustador de pensamiento, pero en ese momento, la personalidad lo seguirá, entonces el ego gradualmente dominará la personalidad. De modo que la personalidad ya no tendrá una influencia depresiva sobre él y habrá comunicación directa, un eje de formación, un eje unitario entre el alma, el ego y luego la personalidad. Entonces con el ajustador de pensamientos que instruye al ego y en ese momento el ego hace una vida. Vive una vida a nivel de sí mismo que es real y en relación con la personalidad, que se convierte en el soporte de su actividad creativa, en lugar de ser la bala de cañón que debe disparar durante toda una vida. Así que es muy importante que la gente entienda primero la relación entre el alma y el ego y luego el ajustador de pensamientos y el ego. Cuando hayáis comprendido, cuando hayáis sentido las vibraciones del alma, entonces cuando hayáis oído en vuestra mente, cuando podáis comunicaros en vuestra mente con el ajustador de pensamiento, cuando os hayáis dado cuenta de que vuestros pensamientos no son vuestros pensamientos, en otras palabras, no son sus pensamientos, entonces será fácil para vosotros resolver el problema de vuestra personalidad. Así que no se preocupen por sus personalidades, dejen que sean sus personalidades. Sus personalidades se establecerán por sí solas. Lo más importante para ustedes es entender el fenómeno de sus pensamientos. Dejar que tus pensamientos pasen por tu cabeza, escuchar tus pensamientos,
No apegarte a la polaridad de tus pensamientos. Comprender que tus pensamientos son una energía que proviene del ajustador y que él, poco a poco, se organizará para cambiarlos y hacerlos cada vez más impersonales. Para que un día te des cuenta de que hay alguien hablando contigo. Que hay una inteligencia que está en comunicación con ustedes. Que hay una inteligencia que trata de hacerte entender algo. Y en ese momento la energía del alma, que penetrará en tu ego, el ajustador de pensamientos que tratará de educarte, eliminará totalmente el desequilibrio que existe entre tu ego y tu personalidad. No te preocupes por tu personalidad, se resolverá sola. Es en el nivel de tu ego que sufrirás. Es en el nivel de tu ego que encontrarás esto difícil. Si tu ego consigue asentarse, si tu ego consigue dejar pasar la energía del alma, si tu ego aprende a comprender sus pensamientos y a desprenderse de ellos, si tu ego aprende a dejar de analizarse a sí mismo, que es su gran apego a sus pensamientos, en ese momento todo lo demás, tu personalidad que es simplemente el vehículo del ego, como el ego es el vehículo del alma, se asentará. Hay algunos de ustedes que tienen miedo a nivel de su ego o que sufren a nivel de su ego, de ser influenciados por fuerzas negativas. Algunos están influenciados por fuerzas negativas. Bueno, escúchame bien, si aprendes a no apegarte a tus pensamientos, estas fuerzas eventualmente ya no tendrán poderes sobre tu ego, porque estas fuerzas se darán cuenta de que tu ego ha entendido una cosa, es no apegarse a la forma de los pensamientos, que utilizan para crear tensiones para ti. Por eso te digo que estás apegado a formas positivas o negativas, es lo mismo. Lo que es importante para ustedes es que finalmente entiendan que no deben estar apegados a nada en su mente. Ni las formas positivas ni las negativas. Para permitir que los pensamientos pasen hasta el día en que estos pensamientos cambien gradualmente, transfórmense a sí mismos, porque, al no apegarse a ellos, el ajustador de pensamientos será capaz de llenar su mente con otra energía para que eventualmente ni lo negativo ni lo positivo pueda afectarlo. La clave en esto es no apegarse a sus pensamientos. Así que no es inmediatamente que estos pensamientos negativos dejarán de acosarte. Se hará gradualmente, pero debe hacerse porque la ley del pensamiento, es una ley que es muy universal. Así es como funciona. Pero mientras te aferras a tus pensamientos, en ese momento das estas inteligencias negativas allí, las cuales usan formas de pensamiento negativo tanto como sea posible para crear problemas para ti. En la Tierra, ahora mismo, en nuestro tiempo, hay un fenómeno que está más allá de la comprensión de todos y que se está perpetrando. Es que la humanidad está recibiendo energías de muy altas vibraciones en su mente inferior. Y las personas que más sufren de estas energías son las más evolucionadas, las más sensibles. Hay algunos entre estas personas que no podrán sufrir la penetración de estas energías allí. Algunos incluso se suicidarán, otros se desmoronarán. Por eso la tasa de suicidio, la tasa de enfermedades mentales, aumenta cada día, especialmente en los mundos industrializados, en las grandes ciudades. Pero entre estos hombres y mujeres que reciben estas energías de altas vibraciones, hay algunos que serán capaces de absorberlas. Y estas energías transformarán totalmente sus vidas interiores. Pero los hombres, estos hombres deben tener información, deben entender lo que está sucediendo para poder absorber estas energías y permitir que estas energías se conviertan en un activo para ellos en lugar de un pasivo. Así que ustedes están en esta situación. Ustedes son uno de esos hombres y mujeres que reciben estas energías, pero tienen una oportunidad especial para entender lo que está sucediendo. El ego, es como un cazador que siempre corre detrás con dos conejos, pero con uno solo. El ego siempre corre el conejo del conocimiento prepersonal, no lo ve. Te lo digo, hay dos conejos. Existe el conejo del conocimiento y luego el conejo del conocimiento prepersonal. Entonces, el conejo del conocimiento prepersonal es más importante que el conejo del conocimiento. Un día, tienes que entenderlo. Entonces hay algunos de ustedes que están mucho más interesados en el conejo del conocimiento que en el conejo del conocimiento prepersonal. Porque, hay algunos de ustedes que han ido muy lejos en la búsqueda del conocimiento. Ese es tu ego buscando a ese conejo. Te diré una cosa, con el tiempo tu ego comprenderá que el conejo del conocimiento prepersonal es tu contacto con el ajustador del pensamiento. El conejo del conocimiento es parte de tus deseos personales, el deseo de tu ego, de acumular formas de pensamiento cada vez más interesantes, de perfeccionar lo que cree, como el aspecto último de la evolución. Pero déjame decirte algo, te metes el dedo en el ojo. No hay nada ahí para el conocimiento, porque el conocimiento prepersonal contiene el conocimiento. El conocimiento prepersonal está en la relación total entre tu ego y tu alma. Es tu alma la que sabe, tu ego busca comprender pero tu alma sabe.
Entonces cuando habrá un vínculo muy estrecho entre tu ego y luego tu alma y en ese momento tu ego estará en el conocimiento prepersonal, entonces en ese momento serás totalmente individualizado, totalmente autónomo. Serán seres que ya no necesitarán apoyo fuera de ustedes mismos. En ese momento usted se sentirá cómodo en su propia piel. Así que piensa en hacerlo desde la carrera de los 2 conejos. Cambia un poco tu visión y date cuenta que el conejo del conocimiento es una ilusión, una bella ilusión, una gran ilusión. Además, este conejo es parte de tu evolución. Pero te lo digo y lo sé, hay otro conejo que no ves. Y ese conejo ahí que es el conejo del conocimiento prepersonal es ese conejo ahí que debes conocer eventualmente. Y te doy la forma de conocerlo. Durante los cambios, las transformaciones que tendrán lugar en ti que te llevarán a la conciencia, te darás cuenta de que lo que quieres no es necesariamente lo que ellos quieren en la cima. Y si lo que el resto de los de arriba quieren es importante. Porque lo que quieren es perfecto. Y lo que ellos quieren es necesario para la transmutación de tu ego. Así que lo que sucederá es que habrá una lucha entre tu ego y lo que ellos quieren en la cima. Y de esta lucha tu ego desarrollará una especie de poder, una especie de voluntad. Un testamento que nunca antes conociste. Una voluntad que se basa en la energía del alma. Y esta voluntad será cada vez mayor. Para que un día cuando la conciencia esté muy asentada en ti, la voluntad de tu ego sea la misma que la voluntad de los demás en la cima. Para que tenga un equilibrio, una unidad, un vínculo. Pero hasta entonces, lo que ustedes quieren, lo que ellos quieren allá arriba, son 2 pares de mangas diferentes, entonces entenderán lo que quiero decir. De hecho, algunos de ustedes ya entienden lo que quiero decir. Entonces date cuenta de que este conflicto entre tu ego y ellos, es un conflicto que viene del trabajo que hacen con tu ego. Cambia las vibraciones de tu cuerpo mental, cambia las vibraciones de tu cuerpo emocional, cambia las vibraciones de tu cuerpo etérico y cambia las vibraciones de tu cuerpo físico. Así que es un trabajo en profundidad. Así que si ustedes quieren algunas cosas, entonces quieren otras cosas, ganarán. Porque ellos son la fuerza. Y poco a poco cuando tu ego se haga cada vez mejor, es decir, más y más perfecto en su luz. Cuando tu ego comprenda cada vez más su relación con los demás, cuando tu ego se llene cada vez más con la energía del alma, que es el asiento de tu verdadera voluntad, en ese momento tu ego solo tendrá una voluntad, entonces será una voluntad poderosa. Entonces es en ese momento que tu ego será capaz de controlar su destino. Pero antes de que puedas usar esta energía del alma, tendrán que limpiar tu ego y maquinarlo. Y el paso de tu ego a la lavadora, eres tú, tu ego, el que lo vivirá y ese es tu sufrimiento. Si comprendes el mecanismo del sufrimiento, si comprendes que el sufrimiento es el resultado del contacto entre tu ego y las fuerzas vibratorias de la luz muy grande que tratan de penetrar tu ego, de transformarlo, de llevarlo a su color correcto, a su color natural, en ese momento aprenderás a no tomar en serio tu ego. Entonces es sutil, parece, solo palabras, no tomar tu ego en serio. Pero un día, comprenderás que no tomar en serio tu ego es un estado mental. Entonces cuando no tomas tu ego en serio, no tomas nada en serio. Entonces, cuando no te tomas nada en serio, no sufres de nada. Ahí es exactamente donde te van a retener. Porque, poco a poco, aprendemos a no tomarnos en serio a nosotros mismos. Es poco a poco que el ego comienza a entender el juego, que existe entre él y los demás. Son las fuerzas de la luz las que impulsan el universo. Entonces el ego cuando empieza a entender que todo es un juego entre él y los demás, para llevar al hombre a un alto nivel de resonancia vibratoria con las fuerzas de la luz. En este momento el ego está bien. Ahí es donde la vida es fácil, donde la vida es simple. Pero te entiendo si me lo dices, pero sí, pero ahora estoy harto. Esto te lo daré. Que te entiendo, si me lo dices, estoy harto de sufrir, te entiendo. Porque yo también he pasado por eso, he pasado por eso. Pero lo que sucede es que, cuando has llegado a un punto en el que no estás realmente lleno de eso, cuando estás realmente enfermo de sufrimiento, en ese momento lo que sucede es que desciendes la energía del alma a tu mente y ahí aplicas tu voluntad. Y ahora déjame decirte que funciona. Pero hasta que seas capaz de traer esta energía del alma a tu mente, no podrás poner el hacha. Entonces es cuando has aprendido a poner el hacha con la energía del alma, no un hacha que viene de la reacción del ego a una situación externa. Quiero decir poner el hacha. Quiero decir descender la energía del alma a tu mente y llevar esa energía allí y actuar. Mientras no pueda hacer esto, estará automáticamente sujeto a golpes a la izquierda y a la derecha. Entonces un día entenderás exactamente lo que quiero decir. Y en ese momento ya no podrás sufrir por nada, sufrir de una situación externa por nada porque tu ego se toma en serio. Entonces cuando tu ego es poderoso,
Cuando está en poder porque está lleno de las energías del alma, entonces tiene la inteligencia de la acción debido a su contacto con el ajustador del pensamiento. Permítanme decir que cuando tomen una decisión, la tomarán, y entonces siempre se tomará en relación con las leyes de la evolución, para la evolución del hombre, para la evolución de la sociedad y para el bienestar de sus personalidades, sus cuerpos y sus almas. En otras palabras, para su propio bienestar. Repito, noten una cosa. Lo que hacen en su trabajo de penetración para transmutar sus cuerpos no es lo que la gente en sus pequeños egos necesariamente querrá. Entonces eso es normal, es absolutamente normal. Ya no estás aquí, en una pasantía de investigación del conocimiento. Es fácil buscar conocimiento, vas a un maestro, luego te dice cosas hermosas, luego es agradable, luego funciona. Lees libros hermosos, es divertido, funciona. Allí hay más espiritualidad, estás más en una fase de espiritualidad, estás en una fase de transformación del cuerpo. Donde la etapa de la espiritualidad ya está siendo superada. Ahí es la realidad, entonces la realidad es más grande que la espiritualidad. Entonces la realidad es una situación de energía entre un plano material y planos invisibles. Entonces recuerda una cosa, nadie es el mismo. La forma en que van a operar con uno de ustedes, luego la forma en que van a operar con otro, luego con otro, luego con otro, luego con otro, luego con otro, es diferente. No hay dos seres iguales, no hay dos. Si ellos operan de cierta manera con una persona, es su experiencia, cuida de tu experiencia. Siempre hay quienes tienden a compararse con los demás, no se comparan con los demás. Vive tu experiencia dentro de tu experiencia. No te preocupes por la experiencia de los demás. Cuando hablo, estoy obligado a hablar en general, hablo en nombre de todos. Pero el resto de ustedes, cuando traten de entender lo que estoy diciendo, entiéndanlo, dentro de su propia experiencia. Además, lo que estoy diciendo es bueno para todos. Pero de manera diferente para todos. Te amo, porque no puedo hacer otra cosa. Estoy hecho así, tengo esa clase de conciencia allí. Pero ustedes, organícense para apreciarse los unos a los otros también. Dense cuenta que no hay ninguno de ustedes que tenga el derecho de pensar o creer que están más evolucionados que otros, porque la conciencia es universal, es conciencia universal. Tanto si eres simple como si estás bien educado en el esoterismo, a la conciencia no le importa como en el año 40. Así que ten cuidado. Hay algunos de ustedes que parecen ser muy simples, que no parecen hacer muchas preguntas, que no parecen tener este tipo de inteligencia. Tengan cuidado, la conciencia es universal. Asegúrate de que os gustéis el uno al otro. Luego ver más allá de tu ombligo. Porque te están esperando ahí arriba. Luego organizarán el dial para que te lleve a ser universal. Es decir, poder tener relaciones conscientes, especialmente con personas que están en camino de penetrar la conciencia. Porque para el resto de ellos, este caso es un gran amortiguador. Es una gran patente en todos los países del mundo. Todos los hombres que entran en la conciencia deben un día ser de la misma conciencia. Así que escuchadme atentamente, aprended a apreciaros el uno al otro. Entiendo que tal vez no seas capaz de amarte a ti mismo conscientemente por todos. Debido a que aún eres demasiado a la luz de tu ego, entonces tu ego todavía está luchando consigo mismo y luego saliendo de sus neblinas. Pero darse cuenta de que el más pequeño entre ustedes es tan importante como el de al lado. Ten cuidado con eso. El amor es importante. No estoy hablando de amor espiritual, estoy hablando de la conciencia que es amor.